Rumbo a algún lugar desconocido. Tenemos que hablar largo y tendido. Lejos de un sitio aburrido. Pero ya, ¿cómo es posible que cada vez lo hagas peor? Yes, tengo otras virtudes. Buenos días a todos, Solversitos. Esto es Biosolver 8 y soy Faire Verde, el alter ego de Manuel Cortada. Estoy aquí con mi amiga Leonor, al otro lado. ¿Cómo estás, Leonor? ¿Qué tal? Que no irá a Eurovisión. Joder. Menos mal que el póker se te da mejor, que cantar y bailar. Es que cada vez lo hacemos peor. En fin, espero que... Aparte, no lo entiendo porque intento bailar cuando encima no hay necesidad. Podría limitarme a hacer el ridículo cantando, pero tengo la necesidad de demostraros también. Efectivamente, lo mal que bailamos y cantamos. Perfecto. Cómo vivo el ritmo por dentro. En fin. Oye, que nos apetece mucho el capítulo de hoy. Sí. Le teníamos ganas. Va a ser muy productivo para nuestros muñecos, queremos. Sí. Os vamos a hablar de los nootrópicos, que, bueno, por si no sabéis lo que son, y corrígeme, Fire, si me equivoco, pues es cualquier sustancia que tiene el potencial de aumentar la función cognitiva, es decir, de mejorar ciertas funciones como pueden ser la memoria, la capacidad de concentración, de focus, el estado de alerta, la capacidad de aprendizaje, en fin, la muchísimas. Memoria, efectivamente, lo ha descrito bastante bien. Son sustancias que, digamos, consumimos para ese propósito. O sea, que algunas de ellas las podemos segregar de manera natural, pero entiendo que cuando hablamos de nootrópicos nos estamos refiriendo a suplementos que consumimos conscientemente. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño guiño a la película, que no sé si la habréis visto, Limitless. ¿Cómo se llama en castellano? Sin límites. Sin límites. Que de hecho va de eso, ¿no? De esa pastilla mágica que saca una versión mejor de ti mismo. Entonces, bueno, el tema da para mucho y hemos querido investigar un poquito y resumir aquellas sustancias, aquellos suplementos que nosotros consideramos que son más recomendables, tanto por su riesgo como por su eficacia, como por la dosis requerida y su disponibilidad en nuestras vidas. Efectivamente. Y hemos construido un pequeño ranking y los dos estábamos muy de acuerdo de cuál era el King of the Hill. Sí, está claro. Vamos a empezar con la madre del cordero, que es la cafeína, probablemente. Primero porque la mayoría de la gente la toma de alguna u otra forma y luego porque todo el mundo la conoce. Últimamente se están llevando a cabo muchos estudios y algunas de las cosas que conocíamos de ella pues se están interpretando de otra forma y estamos viendo que la evidencia nos dice otras cosas. Bueno, decir a la presentación de Leo que lo que vamos a centrarnos hoy en suplementos, pero entendemos que hay otros alimentos que son nootrópicos y creo que puede ser una buena idea, por cierto, para otro solver de más alimentos naturales. La parte de suplementos igual tiene un efecto más marcado. Y bueno, y desde un punto de vista de marketing, pues puede ser más, puede tener más punch, más gancho, pero la parte negativa es que hay algunos que tienen ciertos efectos no deseados, que también los vamos a tratar y entonces, pues bueno, ver cómo los efectos positivos y los deseados hacen entran en balance y llegamos a un punto bueno. De hecho, me parece una super idea para un futuro Biosolver juntar alimentos naturales, que por supuesto los hay, no voy a hacer spoiler porque al final se trata de que los analicemos en el capítulo, junto con prácticas también naturales que están en nuestra mano. Podríamos hacer algo así que buena. Vale, pues si quieres nos metemos ya un poco con la cafeína. Dale. Vale. Bueno, describir primero un poco por encima lo que es la cafeína. Tengo aquí una pequeña chuleta. Básicamente antagoniza los receptores, es una sustancia que antagoniza los receptores de adenosina alfa 1 y alfa 2, disminuyendo la reducción de la actividad neural inducida por la adenosina, incrementando la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina e incrementando la activación muscular. ¿Qué significa esto hablando mal y pronto? La adenosina, digamos que es una sustancia que es la que a nosotros nos dice el cuerpo que estamos cansados.
hay unos receptores en el cerebro y la cafeína los tapa y bloquea a esta sustancia, a la adenosina, de forma que engaña de alguna manera a nuestro cuerpo y nos hace percibir menos cansancio para una actividad dada o para un estado anímico. A la vez mejora el estado anímico y es un precursor de neurotransmisores como las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Básicamente los neurotransmisores del sistema simpático. ¿Esto por qué es importante? Pues porque la cafeína tiene varios efectos sinérgicos interesantes para el mundo de hoy en día, como obviamente los efectos cognitivos de los que ya hemos hablado, pero también estas catecolaminas son muy lipolíticas y muy catabólicas, es decir, van a ayudar a mover y a quemar la grasa, ¿vale? Entonces estos son O sea, como preentreno... Exactamente, todos los preentrenos que están famosos ahora, las bebidas como Red Bull, Monster y tal, llevan cafeína, además de otras sustancias. Y para mí, bien llevado y bien hecho, tiene un sistema, o sea, es interesante la sinergia que hay de quema de grasa y cognitivo. Tengo una pregunta, y mi pregunta es, ¿a más mejor o hay una dosis entera? Imagínate que dices, hostia, me quiero definir a full para verano, Vale. tengo una dosis máxima, después de la cual ya no hay beneficios, o sí, a más mejor, pero prepárate para efectos colaterales y a ver si duermes en una semana. Vale, pues es muy buena pregunta, Leo, porque la gente tiende a pensar que a más mejor y no siempre es así. La cafeína es un claro ejemplo. Si viésemos una curva de efectos y de saturación en sangre de cafeína, vemos que va subiendo y vamos teniendo más efecto cuanto más cafeína consumimos hasta un cierto punto. En ese punto la curva se estabiliza, incluso, a ver si se invierte, no, pero se estabiliza y digamos que los efectos perjudiciales siguen aumentando y los efectos positivos se estabilizan. Esa dosis tiende a ir entre 3 y 6 miligramos por cada kilogramo de peso, ¿vale? Eso significa que, por ejemplo, Leonor, que pesa 50 kilos, pues ella, si quisiera perder grasa o tener un beneficio cognitivo, debería empezar tomando 3 miligramos por cada kilogramo de peso, que son 3 por 5, 3 por 50, pues 150 miligramos de cafeína. Que aproximadamente es un expreso, para que os hagáis una idea a la gente que, ¿sabes?, nos está escuchando. Exactamente. Recomendaciones. Bueno, antes de dar recomendaciones de cómo tomarla, de cómo ciclarla, de con qué tomarla, de cuándo tomarla, a qué hora y esto, vamos entrando un poco más en los efectos deseados que esperamos de la cafeína y los efectos negativos. Vale, ¿quiero tomar cafeína o no sé, no me gusta el café? ¿Debería tomar café o debería comprar píldoras de cafeína o tomar un quemagrasa que tiene cafeína? ¿Qué vas a obtener si tomas cafeína? Vale. Generalmente vas a obtener una mejora del humor, una mejora de la concentración y una mejora de la contracción muscular. La cafeína, digamos que cuando tú quieres realizar un movimiento, pongamos un press de banca, ¿vale? Un movimiento determinado o una patada a un balón de fútbol, tu cerebro va a mandar unos impulsos nerviosos, entre ellos neuronas, y va a reclutar unas motoneuronas que están en el músculo. Este proceso, que es un proceso eléctrico, digamos que la cafeína hace que vaya mejor, más fluido, más rápido, ¿vale? Aumenta la velocidad. Entonces vas a ser más eficaz a la hora de realizar un movimiento. Además, vas a percibir menos fatiga. Es decir, si 50 kilos te cuesta levantarlo, pues aquí te va a costar un poquito menos, si tienes cafeína, ¿vale? Si estás en tu dosis óptima. Cada uno en función de lo que está acostumbrado. Es vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Esto puede ser peligroso si tienes la presión arterial alta, ¿vale? Porque va, claro, a los vasos sanguíneos, al vasoconstruirlo, va a ser que aumente la presión. Reduce el flujo sanguíneo. Exactamente, es física básica, va a ser que reduzca. Esto es bueno, una vez más, para el efecto bomba de los músculos, para movernos y realizar movimientos. Va bien para, pues eso, pues si quieres levantar una repetición máxima, por ejemplo, o
aumentar el rendimiento en resistencia, ¿vale? Cuando estamos corriendo, correr 20-30 kilómetros, vas a ser mucho más eficiente movilizando las grasas y aumentando Yo me el tomaba rendimiento. pastillas de cafeína cuando corría maratones de liberación prolongada, eso sí, para que no fuera, ¿sabes? Que no te diera como la hostia y luego el bajón y se notaba muchísimo, lo notaba muchísimo. Claro. Sobre la vasoconstricción, al final del todo he hecho un pequeño apéndice que para mí tiene mucho valor y porque las cosas que vienen en Google no voy a extenderme demasiado, voy a extenderme más en las cosas que o la nueva evidencia científica, artículos de este año y del siguiente, y luego un pequeño apéndice que he titulado Cosas que no vienen en Google sobre la cafeína, ¿vale? Y espero que os sirva. Entonces acordaos de esto de la vasoconstricción. Aumenta la quema de grasa y parece que hay una sinergia con el té verde, ¿vale? Súper interesante porque las catequinas del té verde y el extracto, uno de los polifenoles que tiene el té verde hace que el té verde en sí quema grasa y la cafeína quema grasa. Cuando los mezclas hace que la cafeína esté más tiempo en el cuerpo y las catecolaminas, estas sustancias químicas que hemos dicho que ayudan a quemar grasa, permanezcan más tiempo en el torrente sanguíneo y movilices más grasas, con lo cual súper interesante mezclar los dos. Un pequeño matiz que queman grasa si te mueves y haces cositas. No, magia per se tampoco hace. Que a veces. Por supuesto, claro, obviamente. A ver, también hay que decir que cuando estamos en reposo estás quemando grasa. Estás usando la grasa de sustrato y probablemente uses un poco más. No sé, lo digo un poco de memoria, pero creo que hay un estudio que nombra entre un 15, un 10, un 15, un 20% más de sustrato de uso de grasa también en reposo. Pero imagino que ahí también dependerá mucho de tu última comida y si eres muy dependiente de tus reservas de glucógeno o no, ¿no? Quiero decir, Sí. pues mira, también otro tema para otro, pero en plan, imagino que sujetos más flexibles metabólicamente podrán aprovechar más estas ventajas que aquellos que sean unos totalmente yonkis del azúcar y que a las 2 horas sin que no se coman algo de azúcar les pille el bajón. Sí, Entiendo. sí. Obviamente los niveles altos de insulina en sangre ya sabemos que Son incompatibles con la pérdida de grasa. incompatibles con la pérdida de grasa. Pero sí que es verdad que en reposo casi el 100% de energía que utilizas es grasa, normalmente, para moverte, cuando va muy baja intensidad. Con lo cual, sí al 50%. O sea que, No. pero por supuesto vas a quemar mucho más grasas moviéndote, ¿vale? A baja intensidad. O sea que pero bueno, esto ya lo sabemos. Efectos negativos de la cafeína, Leonor. Cuéntanos, porque aquí, cuando hablemos de cómo tomarla, os diremos que la mejor forma es ciclando la cafeína. Ahora vamos a hablar de ello. A ver, Y Leonor ahora mismo está sufriendo una de las consecuencias de ciclar la cafeína y de tomar cafeína a sí, diario. Cuéntanos. porque la cafeína, uno de los problemas que acarrea es que como muchas sustancias que tienen efectos molones generan tolerancia, que quiere decir que el cuerpo se habitúa y al final necesitas más cantidad para el mismo efecto. Entonces yo intento una vez al año, aunque ya he sabido hoy por mi compi que not enough, una vez al año suelo hacer descargas, una semana de descarga en la que o tomo 0 café o descafeinado, que prácticamente tiene, bueno, no tiene nada, no es que tenga 0, tiene un quinto, pero se puede considerar despreciable si tomas un descafeinado al día, como placebo. Pero bueno, la cafeína genera síndrome de abstinencia, entre ellos es dolor de cabeza, puede aumentar la ansiedad, aumenta la sensación de depresión, es un poco heavy decirlo, pero sí que el estado de ánimo empeora muchísimo porque como has dicho tú hace un ratito, o sea, es un potenciador del humor y la capacidad de atención también cuesta mucho. Y es precisamente por lo que decías, ¿no? Al principio de que no solo cuando la dejas de tomar, no solo pierdes los efectos de alerta de la cafeína en sí, sino que además la adenosina Está por las nubes. está Claro. de fiesta por tu cuerpo, entonces Claro. es doble Estás efecto. percibiendo que estás más cansado de lo que de verdad estás cansado. Sí. Sí. Que bueno, no lo hemos comentado, pero una de las cosas buenas también de la cafeína es que se utiliza mucho para tratar el dolor en sí, el dolor de cualquier parte del cuerpo y
y por su capacidad vasoconstructora y las migrañas también. O Y sea, tiene cierto efecto de sinergia con el metamisol, que me parece que es un analgésico, he leído un estudio hace poco, y con el ibuprofeno. Es decir, ¿así? sí, Yo como... aumenta el efecto del ibuprofeno y el Hostia. metamisol. O sea, los dos tomamos en sinergia. Creo que está el artículo por ahí. Hoy vais a tener unas referencias brutales, así que echarles, vais a tener un montón de artículos para leer. Y sí, 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 sí. Así que nada, estoy en mi día, ahora mismo estoy en mi día 4. Cuando me escuchéis espero llevar ya casi 10 días. Y bueno, ¿hasta qué punto me estoy sugestionando o estoy en el inframundo y en la mierda real? No lo sé, pero os puedo asegurar que la vida mola muy poco sin café. Vale, os sigo comentando algún efecto negativo de cafeína. Insomnio. Sabemos que hay determinados fenotipos de muñecos que van a ser más tolerantes genéticamente a la cafeína dependiendo de un tipo de gen que tenga. Hay Los metabolizadores lentos tienen que ir con metabolizadores mucho lentos y cuidado. metabolizadores rápidos, probadlo. La vida media de la cafeína en el torrente sanguíneo es de 5 horas. Esto no significa, como mucha gente cree, que la cafeína dure el efecto 5 horas. Significa que si tú tomas 100 miligramos de cafeína y tienes 100 miligramos de sangre de cafeína, a las 5 horas vas a tener 50 miligramos de sangre, o sea, de cafeína en la sangre, ¿vale? Eso es la vida media de un medicamento. Entonces, si tomas café por la mañana, probablemente tengas algo de cafeína todavía por la noche. Claro, recomendamos, yo por eso, a pesar de ser muy yoncarra del café, a las 2 de la tarde ya no tomo café porque sé que luego me Efectivamente. cuesta dormir. Eso es una recomendación. Sí, Pero eso es que se conozca, al final es conocerse a uno mismo. Hay claro. gente, por ejemplo, mi pareja con un café va como las cabras, le siente fatal, es metabolizador lento, entonces no le compensa tomar café porque le da un poco de taquicardia. O sea, no, por muchos beneficios que tenga, al final aquí no estamos con la Biblia en la mano, cada uno tiene que conocerse y llegar a saber ese sweet spot, ¿no? Ese punto ideal de cafeína que te va bien, conócete, y si ves que a la larga cada vez necesitas más y que se te va de las manos, pues aprovecharía hacer unas descargas de vez en cuando. Vale, comentaros también un poco. ¿La cafeína es doping, Leonor? ¿Tú crees que es doping? ¿Crees que es legal? ¿Crees que los Yo creo deportistas que hasta toman cafeína? yo me la juego. Yo creo que es doping a partir de una cantidad, pero que hay como un límite. Es como, yo qué sé, como el hematocrito hasta Hasta 50, ¿no? 50, vale. Pues la cafeína fue doping hasta 2004. En 2004 la WADA quitó a la cafeína de las sustancias dopantes. Y en 2004 era como dices, era doping hasta cierto nivel en sangre. Pero se dieron cuenta de que nadie se acercaba siquiera a las dosis que eran peligrosas, que son dosis de 10 gramos al día o algo menos, no la tengo ahora mismo en la cabeza, pero unas dosis locas. Nadie toma tanta cafeína porque con 10 veces menos Consigues lo mismo. ya tienes todos los efectos positivos por el efecto de la curva que hemos hablado antes que se estabiliza, ¿vale? Que más no es mejor. Entonces nadie iba a morir por tomar cafeína, con lo cual la WADA pensó que aunque se aumentara el rendimiento no era suficientemente peligroso como para banearla. Y desde 2004 está desbaneada las sustancias dopantes. En análisis de orina encontramos que la mayoría de competidores olímpicos de, por ejemplo, halterofilia o atletismo o deportes de coordinación como tiro con arco y tal, usan cafeína. O sea que está a la orden del día y digamos que todos los deportistas la suelen usar, tanto y atletas, ¿vale? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si quieres empezamos ya a pensar, ya que la hemos descrito un poco, cómo tomarla Venga, y... bueno, yo creo que lo más importante es decir que cuando la gente piensa en cafeína suele pensar en café y realmente yo creo que coincidiremos aquí los dos, es nuestra mayor recomendación porque el café es mucho más que cafeína. O sea, cuando tú estás tomando café, no estás tomando solo cafeína, sino que se ha comprobado tiene efectos antioxidantes, tiene polifenoles. Polifenoles. Sí, sí, lo has dicho bien, perfecto. Polifenoles, tiene, o sea, incluso el descafeinado, ¿eh? Por eso os lo quiero decir, que el café es buenísimo, no sé por qué a veces tiene mala fama, podría ponerme muy técnica, tiene también, se ha comprobado que tiene efectos muy buenos en cuanto a la
la minimización de efectos colaterales de enfermedades como Parkinson y Alzheimer. Y eso, que lo ideal es tomar el café. Ahora bien, a no todo el mundo le gusta, entonces... ¿Sabes cuál es el principal problema de solo tomar café, Leo? mm, Controlar la dosis normalmente, porque la Claro, dosis de cafeína de un café varía muchísimo. De hecho, de una misma marca puede variar. Va a depender de lo largo que te eches el café, va a depender de la marca del café, va a depender de todo. Entonces, si quieres usarla desde un punto de vista ergogénico y quieres tomar cierta cantidad y quizás la estás ciclando y luego quieres tomar un poco más, un 50% más, es difícil a veces calcularla. Como los efectos cognitivos no son siempre fijos, sino que si ha aumentado tu tolerancia, pues tomando lo mismo no vas a notarlo, es difícil calcular. Para esto os voy a dejar, para los que toméis café en expreso, sacaron súper bueno. Alimentología Cruda, que es una cuenta de Instagram bastante interesante, que analiza los alimentos en laboratorios. Sacaron un análisis de las cápsulas Nespresso, de cuánta cafeína venía en cada cápsula, porque uno puede intuitivamente pensar que el número de la intensidad del café corresponde con la cantidad de cafeína. Es decir, por ejemplo, los que toméis Nespresso, el Cazahar, que es de los azules, de los más intensos, los típicos colores oscuros de Nespresso son los que más intensos, deberíamos pensar que son los que más Claro, cafeína tienen, ¿no? de O al forma menos, intuitiva yo claro, lo pensaría. la gente piensa eso. Pues no, o sea, antiintuitivamente, algunas veces sí, por ejemplo, el Cazahar es uno de los que más tiene, pero el que más cafeína tiene de todo Nespresso es Caramelito, que tiene intensidad 6 o así. Y es la cápsula que más cafeína Claro, que trae de dices, voy a todos. tomar un cafelito, un caramelito a media tarde Claro, para no... claro. Y por ejemplo, Voluto, Caramelito tiene intensidad, tengo la tabla delante, tiene intensidad 6 del 1 al 12, creo que es. Y es el que más cafeína tiene de todos, ¿vale? Luego, Cazahar tiene intensidad 12, es el segundo que más cafeína tiene. Y luego, Vanilo, por ejemplo, tiene intensidad 6, que es como de vainilla, creo, y también tiene bastante cafeína. Y luego Qué interesante. te encuentras otros abajo que tienen mucha intensidad, como por ejemplo el Darkan, que tiene intensidad 11, pero es de los que el top 3 que menos cafeína tienes. Y bueno, Nespresso espero que nos pague la publicidad que le hemos hecho, pero yo que por ejemplo soy muy fan de Nespresso, tengo Nespresso abajo, seguro que lo vais a agradecer si lo tomáis. A ver si de aquí un par de semanas estamos sorteando volutos. Bueno, esta tabla la vais a tener en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un vistazo porque creo que es interesante. Dicho esto, mucho mejor tomar café que cafeína en pastillas. Yo antes tomaba más cafeína en pastillas para perder grasa y me he dado cuenta que el café es mejor. El café tiene sustancias que nos hacen perder grasa además de la cafeína en sí, ¿vale? Estos polifenoles van a conseguir esto. Además van a ayudar a la oxidación de grasa. Os dejaré un estudio en el enlace que habla de ello. El café descafeinado también sirve para perder grasa. Así que es muy interesante y también tiene un pequeño efecto ergogénico, ¿vale? De aumento del rendimiento físico independientemente de Hay esperanza en la esta cafeína. semana de la muerte. Claro. Luego, normalmente las pastillas de cafeína anhidra... otra ventaja del café sobre la cafeína, que no es nada intuitiva, es que el café afecta antes que la cafeína. Es decir, normalmente las pastillas cafeína tardan en general la cafeína entre 40 y 75 minutos en llegar al torrente sanguíneo, en función, ¿vale? De con qué lo tomes, si tienes estómago vacío y tal. Pero el café, supongo que al ser líquido, afecta antes, con lo cual es más interesante si quieres tener el efecto antes. A los 40-45 minutos el café te va a dar ese efecto ergogénico de la cafeína. Yo lo que sí que puedo decirte, y sin ningún estudio y por experiencia y rumorología popular y que yo también he oído, deshidrata. O sea, la cafeína deshidrata. Y eso sí que... La cafeína tiene un efecto, no es popular, la cafeína tiene un efecto profundamente diurético. O sea, te va a ser... Claro que no es... yo tenía que ir con cuidado, recuerdo también en mi época de carreras, porque si te pasabas con el café tenías el riesgo a ir un poco deshidratado. Claro, diurético y de motilidad intestinal, con lo cual si te pasas demasiado hay gente que tiene problemas de irse al baño y
y irse muy rápido, ¿vale? Es otro de los efectos secundarios de... Bueno, que eso puede ser bueno o pasarlo. malo según como lo veas. Hay Sí, gente sí. que es infalible, el café de la mañana y va al baño y lo agradece a Sí, full. no tiene por qué ser muy negativo. Ah, vale. Bueno, Leonor, si quisieras tomar cafeína, ¿cómo la tomarías? ¿Cómo crees que es interesante? ¿Te refieres a si la compaginaría con algo o de cara a cómo calcularía mis Bueno, dosis? la dosis ya sabemos que tú te tomas, que como eres un pajarito, pues te tomas un café y en No, principio... soy metabolizadora rápida y me tomaba 4. Y mi objetivo ahora es vivir ese momento extásico cuando tome mi primer café. Vale, Que, vale, o sea, básicamente lo que tenemos que entender de la cafeína es que somos muy, lo malo de la cafeína es que somos muy buenos tolerándola. Nuestro cuerpo es muy eficiente se tolerando la adapta cafeína, se demasiado. adapta muy rápido. Esto es una putada para nuestros intereses. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a nivel cognitivo vamos a dejar de sentir este efecto de la cafeína, pero a nivel físico la cafeína va a seguir, y esto no es intuitivo, la cafeína va a seguir quemando grasa en nuestro cuerpo. Con lo cual, si nuestro interés es quemar grasa, no tenemos que ir subiendo la dosis. Pero si nuestro interés es tener este beneficio cognitivo, probablemente tengamos que subir la dosis. La mejor Claro, forma de hacerlo, claro, parece ser empezar por las dosis más bajas, como tiene sentido, en este caso 3 miligramos por cada kilogramo de peso. Según un estudio que os dejaré por aquí abajo, el efecto dura cognitivo y en el rendimiento hasta 20 días, pero probablemente los efectos es más marcado durante la primera semana. ¿Vale? Entonces, Leonor, ahora cuando vuelvas a tomar café, lo que te recomiendo es que te tomes un café al día, aunque te apetezcan más. un ¿Vale? café y el resto, si al final Y el el que resto necesito es el de la descafeinados. mañana, el resto descafeinados, que es lo que estoy haciendo ahora. Y aquí sigo viva. Claro, Contra todo claro, pronóstico. empieza con un café al día y cuando lleves un par de semanas, mete Voy 2 cafés al aumentando. día. Y ahí, claro, ahí vas a volver otra vez a sentir ese subidón de la cafeína brutal. Porque ¿qué pasa? Si tú tomas hoy un café y a los 2 días ya no tienes este subidón del café y tomas otra vez 2, lo que vas a hacer que es que tu cuerpo se sature de estos Oh, Y, receptores de cafeína, estén saturados mucho antes, ¿vale? y de alguna manera, intuitivamente pienso, joder, toda la descarga a tomar por saco. Disfruta esa descarga precisamente para poder hacerlo de manera paulatina, ya que si durante 2 Exactamente. semanas el cuerpo tiene memoria, del mismo modo se adaptará enseguida a esa a recibir 2 o 3 cafés y no mola. Para eso no he vivido una semana en el inframundo. Exactamente. Entonces, parece ser que podemos apuntar a empezar por la dosis más baja, mantenerla 20 días, subir dosis al doble quizá o un poco más, mantenerla 20 días, subir 20 días, así hasta que lleguemos a la dosis máxima, que puede ser 8 9 miligramos por cada kilogramo de pesos. Porque ya más, como hemos dicho, no es No hay mejor. mejora. Entonces, una vez que lleguemos ahí, ¿qué hacer, Leonor? Pues lo que está haciendo yo ahora, una descarga de cafeína que todos odiamos. Que Sí, básicamente es no tomar cafeína. exacto. Y hay Y que tirar, pasan estas cosas, te tiras el micro en el coño, en fin, estas cosas. No, lo más duro, te lo comentaba antes, lo más duro está siendo entrenar. O sea, yo que soy una friki que voy a entrenar siempre contentísima, motivadísima, me cuesta la vida, pero bueno. De hecho, gracias a que hay alternativas, yo creo que se hace más llevadero también. Podríamos explicarles un poquito qué opciones hay. Las sinergias, con Sí, que... bueno, espera, antes de eso, la semana de descarga. Se dice semana de descarga porque durante toda la vida había como un conocimiento popular que hacer una semana era suficiente para desbloquear estos receptores de es lo que no adenosina quería oír. en el cerebro, ¿vale? Leonor no quiere oírlo, pero hay un estudio de este año, de 2019, que es bastante interesante, os dejaré aquí los links, en el que se ve que parece ser que esta descarga debe ser mucho más amplia en el tiempo para conseguir los efectos deseados del primer café. Dicho de otra forma, en una semana no vas a resetear todos los receptores. Es verdad que probablemente ahora Leo, cuando Algo esté sí. una semana o 10 días, tome otra vez un café y lo vuelva a sentir como hacía tiempo que no lo sentía. Pero no, pero al parecer la evidencia científica nos dice que para que
ella tomándose un café, le sentara como la primera vez que tomó café, hay que pasar entre 1 y 2 meses sin Es como tomar una nada de reconstrucción de cafeína. Imen, reconstrucción de Imen cafetero. Ha sonado el Efectivamente. primer café, ¿sabes? Y yo casi me he emocionado cuando has dicho lo de va a tomar su primer Virgen, café. virgen de café. Vale, Sí. pues esto es lo que parece que nos dice la evidencia, ¿vale? Yo también he hecho toda la vida descargas de cafeína de una semana, pero al parecer hace falta bastante tiempo más. Mínimo un mes y probablemente 2, dependiendo Ay, es que de cada muñeco. Así que sí. Yo, ¿cuándo recomiendo hacerla? Pues si tenéis épocas de estrés, probablemente no sea el mejor momento. Y si estáis intentando perder peso, puede tampoco. ser un buen momento cuando queráis perder peso o tengáis, por ejemplo, un periodo de exámenes o un periodo de scoop, por ejemplo, si jugáis Para no póker, dejarla. para no dejarla. Ahí es Claro. bueno tomar la cafeína, quiero perder peso, quiero ganar dinero jugando a póker en las scoop, quiero hacer exámenes y quiero concentrarme, perfecto, ¿vale? Si no te molesta el sueño y lo tomas bien, ahí bien. Y Café también, sí, perdón, un matiz, café también súper vinculado, no en todo el mundo, pero también iba a inventarme el porcentaje, pero claramente en una mayoría de personas en que aumenta la saciedad. sí, Así que si estás intentando llevar una dieta más controlada, hacer algún tipo de es ayuno, verdad, eso también es se muy acaba de interesante. comprobar que había rumores, bueno, rumores, diferentes opiniones sobre si el café perjudicaba la autofagia o no. Todo lo contrario, acaban de salir estudios que demuestran que no solo no la rompe, sino que la potencia. Y así que, bueno, en ese sentido, todo beneficios. Sí, sí, para los que no sepan, yo creo que podremos hacer un biosolver del ayuno, ¿no, Leo? Yo lo he pensado cuando has dicho de cara a hacer, que has dicho tú alimentos que ayuden a aumentar la función cognitiva, y te he dicho, y algunas prácticas, y se me Vale. había ocurrido hablar en ese momento del ayuno, de la meditación, ¿sabes? De Sí, pues cosas que... si queréis, dadnos vuestra opinión y decidnos si os Porfis. gustaría un biosolver del ayuno, porque supongo que a muchos ser jugadores de póker profesional o amateurs, el tema de cognitivo y tener el cerebro a tope funcionando os parece muy interesante. A mí siempre me ha parecido muy interesante porque obviamente mi trabajo me he beneficiado de ello y luego por otro lado en la actividad física también. Entonces yo siempre le he encontrado mucho interés. Pero si os parece interesante, decídnoslo y hacemos un solver del ayuno, porque para hablar de la autofagia también podemos estar un buen rato y creo que puede Sí. tener muchos beneficios para la gente que trabaja con el cerebro y con el cuerpo, ¿sabes? La autofagia, por si alguien está un poco perdido, es simplemente la regeneración celular. O sea, es cuando las células, cuando le das al cuerpo un break de no comer y tus cuerpos se aprovechan para regenerarse, básicamente. Vale. Bueno, alternativas. Estamos en esta descarga de cafeína. Pues alternativas: café descafeinado, por supuesto, té verde o algún tipo de té que también tiene Si cafeína. soportáis el té. Todos los tés tienen algo de cafeína, pero a mí, por ejemplo, me gusta, Leo los odia. Pero es una buena idea, ¿vale? Y si podéis alargar la descarga de cafeína más de una semana, 2, 3, hasta 2 meses, todo lo que podáis, intentadlo, porque parece que la evidencia nos dice que es importante. Es que antes de que, porque veo que vamos a pasar enseguida al próximo tema y no sé si lo A tenías ver, pensado. igual me he dejado algo, ahí estoy No, sí, te revisando. has dejado, por favor, haz una mini sección de mitos y verdades sobre la cafeína. Ah, Sobre cómo los muñecos se creen que vale, 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 por obviamente. Lo favor, que Google no te dice. lo que Vale, Google no te dice. vale, vale, pues es muy interesante esto. Muy interesante, por eso algunos luego que lo miren ellos en el documento, pero Sí, este merece ser narrado en medio del episodio. vale, vale, tienes razón. Eh, Además creo que va a aportar. Lo que Google no te Claro. dice. Pues yo creo que la culpa, he estado reflexionando sobre ello, y creo que la culpa la tiene un anuncio de Red Bull que salió al principio en España, cuando salía Red Bull te da alas y salía un muñeco persiguiendo a una mujer como con insinuaciones sexuales y un contexto sexual, ¿vale? Red Bull te da alas y salía como la mujer muy contenta después de ver al muñeco, ¿no? Yo creo que es también un poco Marketing. percepción general de que la Sí, cafeína te la pone como un cafeína, el toro. Red Bull, el El Monster te pone como un toro, toro. ¿sabes? En la Exactamente, asociación, el exactamente. anuncio de Red Bull, el toro, todo es Exactamente. todo muy sutilmente vinculado. Pues, ¿os acordáis cuando hablábamos de las propiedades en los vasos sanguíneos de la cafeína, de que eran vasoconstrictores? Pues la cafeína es
la antítesis de la Viagra, para que lo veáis de otra forma. Dicho de esta forma, si vais a follar, no toméis nada que tenga cafeína antes de follar, nunca. No toméis Red Nunca. Bull, no toméis un Monster, no toméis cafeína y no toméis café. O sea, sobre todo si sois hombres, porque al fin y al cabo el pene tiene vaso sanguíneo y si va a costar más trabajo que se llene. Probablemente no tengáis problemas, pero puede pasar, o sea, No, conozco que muchos exacto, que amigos. estoy hecho mierda, llevo una borrachera de Claro, cojones, claro. voy a tomar un Red Bull a ver si me despejo. O sea, dramón. Claro, a ver, no tiene por qué pasar nada, eso no significa que no vayas a tener una erección, No, pero probablemente tu pene parezca no más es tanto. pequeño o te cueste más trabajo mantener la erección o más tiempo, lo que sea, vas a tener más problemas. Es directamente lo que hace la Viagra es vasodilatar los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y en particular los de la polla. Entonces, podría ponerme un poco más técnico. No quiero ponerme muy técnico, ¿vale? Pero mira, aquí tenéis este vaso sanguíneo, ¿vale? En el que... No, en serio. A mis amigos muchas veces los he visto quedar con su cita Tinder, no sé qué, y que sea a las 4 de la mañana, tío, me voy a follar, no sé qué, tomarse un Red Bull. Hijo de puta, no te tomes el Red Bull porque te va a costar mucho más trabajo que se te levante o que Sobre se... O, todo, sí, sobre todo si tu finalidad es esa, quiero decir, si estás hecho mierda que te estás durmiendo tal cual, no te preocupa, pues, pero simplemente que nosotros vemos que mucha gente lo hace con esa finalidad exactamente. y estás tirándote piedras en Y tu tejado, así que la culpa tiene internet. totalmente, el puto Red Bull. Así que, o sea, esto a mí es que, bueno, para alguien que tenga un poco de idea de cómo funciona el sistema sanguíneo lo verá claro, pero creo que el 90% de la gente o el 95% de la gente que igual no tiene idea ve un Red Bull y piensa que es casi afrodisíaco, ¿sabes? Que le va a venir de puta madre para follar. Claro, y como lleva Nada lejos de la taurina y realidad. la gente Claro, escucha que lleva taurina y tal, sí. se piensa que... Y no, 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 no. Bueno, pues esto es lo que Google no te dice de la cafeína y sí te lo dice el Fairy. Y leo. Bien. Vale. Yo no he cronometrado, pero sé que hoy sabíamos que nos iba a quedar un episodio larguito. Queríamos meter 4 o No, 5 sustancias químicas y llevamos 1 y 37 minutos. vale, O pues sea vamos a que meter un vamos a poco de meter caña la a la teanina. siguiente. Vale. Exacto. Y luego y luego ya nos condensamos un poquito y si tenéis dudas o ha quedado algo pendiente, las contestaremos, por supuesto. Vale. Bien, Creatina de honor. en nuestro ranking de nootrópicos estrella, Te he hecho el spoiler un poco. Sí, bueno, yo creo que igual ni se han enterado. No, sí, number 2 era la creatina. A ver, la creatina, no sé si os sonará, porque hasta ahora casi siempre todo el mundo lo vincula a tema de gimnasios, ¿no? Rendimiento deportivo. La creatina es un aminoácido, corrígeme que en esto estás mucho más puesto tú, es un aminoácido, de hecho el nombre creatina, eso sí que me he informado, viene de la palabra crea, que en griegos es carne, y me parece muy interesante, porque una fuente natural bastante grande de creatina es la carne, los huevos, el pescado, pero sobre todo la carne, ¿vale? De manera que nosotros podemos consumir creatina a través de los alimentos. Por supuesto, si eres vegetariano te vas a tener que suplementar, porque aunque no sea un aminoácido esencial, es importante. Entonces, la creatina funciona con depósitos, ¿no? O sea, tú, aunque te la tomes a diario, digamos que no notas un efecto inmediato de boom. Es que tú más que nada tienes que tener los depósitos de creatina elevados o llenos o que no haya una deficiencia. La creatina es, para mí, y esto ya es personal, ahora os diré todos los beneficios que tiene, pero el más importante es que potencia esa conexión cuerpo-mente, de la que tú también hablabas antes con la cafeína, pero es que en realidad en este mundo nos gusta dividirlo todo, pero para mí es bastante lógico comprender que cualquier cosa que mejore el rendimiento cognitivo va a tener un impacto directo en el rendimiento físico, porque cuando tú estás entrenando o rindiendo a un alto nivel, por cojones tienes que estar concentrado, porque si yo salgo a caminar no necesito concentrarme, pero si yo me pongo a hacer series de 1000, de 500, tengo que estar puto concentrada. Y esto es un poco off topic, pero si yo ahora te pregunto 22 por 3, pues tú me lo solucionas, o da igual, más difícil, 14 por 7. 66. 14 por 7. Vale, 100 y pico. Pero si yo te digo, ponte a correr
y calcúlame 14 por 7, es imposible. Lo que te quiero decir, el cerebro es es imposible a correr rápido, ¿vale? Es muy divertido porque es imposible, he hecho la prueba, de verdad, o sea, no puedes mantener esa velocidad. Y con esto que quiero decir, que es obvio que cuando tú estás, ya no sé, a correr, levantando, intentando hacer una marca personal, o aunque no sea marca personal, reps de 5, o sea, series de 5 reps de cualquier básico, necesitas estar a full con tu cabeza. Entonces la creatina en ese sentido ha demostrado que tiene una mejora brutal de cara a la concentración. También ayuda a la memoria Sí, y a las... es uno de los efectos más interesantes y por la que está aquí. Últimamente se ha descubierto que la creatina tiene efectos muy buenos a nivel cognitivo, con la memoria y con algunas enfermedades degenerativas como Alzheimer y demás. Cuéntanos. Sí, no, a la capacidad de retener información, o sea, de cara, imagínate que queréis estudiar, estás haciendo alguna tarde de revisión, porque por una parte hemos dicho, aumenta la capacidad de atención, pero sobre todo la capacidad de retener información. Entonces, ahí sí que yo aconsejaría tomártela puntualmente. Además, obviamente, del efecto placebo, creo que puede ser beneficioso en ese aspecto. Por otra parte, importantísimo, que me he hecho una pequeña lista, disminuye la fatiga mental. ¿Qué quiere decir? La percepción también de estar cansado, de qué pereza estudiar ahora, desaparece un poco, lo cual es muy interesante. Y se realizó un estudio en el que había un grupo, bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando se hacen estudios se suele comparar un grupo de control, que quiere decir el que toma el suplemento, en este caso eran 8 gramos al día de creatina durante 5 días, versus el grupo de placebo, que simplemente les daban algo que ellos creían que era eso, pero era Sí, nada. le puede dar azúcar o cualquier cosa con un sabor Harina, parecido. sí, Sí. exacto, nada. Pero bueno, ellos, Cocaína. nadie sabe, los participantes no saben si son los que están tomando la sustancia real o el placebo. ¿De acuerdo? Pues se concluyó que había muchísima menos fatiga mental haciendo problemas matemáticos. No Súper especifican interesante. cuánto menos, pero cualitativamente mucho menos Súper fatigados. interesante. Súper interesante. Y aumenta la sensación de pensar con más claridad y más rápido. Imaginaros también de cara en nuestra profesión, bueno, en todas, pero en la nuestra en Joder. concreto, tal. Y aumenta el estado de ánimo y se ha comprobado también por estudios que disminuye la depresión, lo cual es súper importante. A mí me parece que está súper infravalorada. La gente se cree una cosa que sí, que hay un mito alrededor de la creatina, es que se cree que te pone muy tocho. Pues no. O sea, como podéis ver, Ahí se cree tenéis. que sí que se puede Aumenta un poco el peso, la ¿verdad? retención de agua, Sí, porque retienes más agua en el pero músculo. es agua, o sea, hay que entender que nosotros podemos retener agua de dos formas. Una es extracelular y otra es intracelular. La creatina aumenta el agua dentro del músculo, no el agua subcutánea. Es decir, no el agua de cuando tú te pasas tomando mucha sal, que te Y que tienes te, este y que te cuerpo y esta cara sientes, inflada. Claro, no. claro, y que te sientes como abotarrao, Esto no como lo hace la gordo. cafeína. La Esto no, cafeína lo esto que te hace infla es, el claro, músculo. dentro del músculo va a hacer que tus células musculares sean más grandes, acumulen más agua. Y esto le va a venir bien al músculo y va a aumentar estas reservas de fosfocreatina, que va a hacer que cuando tengas los efectos físicos, cuando tengas sobre todo marcados en el rendimiento en pruebas de menor a 3-4 segundos, ¿no, Leo? Pruebas cortas de corta duración y también, claro, mucho beneficio para la gente que haga trabajo de fuerza, ¿vale? De pocas repeticiones y sprinters, sobre todo, ¿vale? También tiene beneficio gente que hace larga Más distancia. ejercicios anaeróbicos. Ejercicio anaeróbico, efectivamente. Anaeróbico láctico y anaeróbico Sí. láctico. Aláctico. Y sí, no Sí, sé. sí, claro, porque el láctico es más segundos y aláctico es la reserva de fosfocreatina, que son hasta 2-4 segundos. Aquí, o Vale. sea, por ejemplo, un salto vertical es un ejercicio anaeróbico láctico, es un ejercicio que puedes hacer sin oxígeno y que no va a generar este lactato, porque es muy poca duración y muy intenso. Estos son los ejercicios lácticos y estos son los que más aumenta la creatina. Una repetición a máxima fuerza. Esto, la creatina te va a ayudar mucho, ¿vale? También te va a ayudar en lo otro, pero aquí es donde... Claro, es que como veis, o sea, está súper relacionado, ¿no? Todos los beneficios están entrelazados, o sea, no hay beneficio físico que no tenga repercusión mental, porque al fin y al cabo, que no sé si lo he comentado, la creatina es, digamos, clave para nutrir la ATP, que la ATP, digamos que es la energía para nuestras células del cerebro. Entonces, si tú no llenas tus depósitos de creatina,
perdón, gato, tus células no tienen energía. Y precisamente vinculado a este factor, que es lo que has empezado a comentar tú por encima antes, como tiene esa función de reparador celular, se han empezado a encontrar usos muy interesantes de cara al Parkinson, Alzheimer, ictus, epilepsia, todo enfermedades neurodegenerativas, que Brutal. aún queda mucho por estudiar. Y ahí también sí que lo digo y me mojo, creo que hay el lobby farmacéutico yo creo que está muy en contra de que se hagan avances en este aspecto porque algo que cuesta pues 20 euros un kilo, No, no, o les sea, jode el claro, la creatina, pensad que la creatina, como con la cafeína en el fondo, todos estos claro, suplementos baratos y son muy tan baratos, disponibles. son muy baratos. La creatina, el monohidrato de creatina es algo que lleva haciéndose estudios sobre ello 20 años y no se han encontrado problemas. Es algo que, digamos que No. puede ser el suplemento más seguro y con más resultados y más evidencia científica detrás de la creatina. O sea, ¿Y por qué no se cuenta? Porque no interesa porque y no no da estamos en plan dinero a nadie, no conspiranoicos. da. Tú Pero puedes comprar creatina sin marca, ¿vale? por cierto, importante, pero que compren monohidrato. O sea, hay muchas Sí, formas de sí, café, efectivamente. de creatina, pero la mejor es la monohidrato, que es como la pura, el polvo Sí, puro. que os va a costar 6 euros y vais a tener creatina para 4 meses, ¿vale? Es muy Sí, barata. sí. Y la dosis recomendada son unos 5, para hacerlo fácil, unos 5 gramos al día. No hace falta hacer cargas. Hay teorías sobre si hacer cargas o no. Yo creo que no hace falta hacer cargas, que no tiene tanto sentido. Y Sí, funciona por añadir un poco más, Leo, funciona por saturación de estos depósitos. Tradicionalmente se usaban cargas y se tomaba con azúcar, asumiendo que un pico de insulina iba a ayudar a que la creatina entrara en el músculo. A posteriori se ha visto que, primero, no hace falta hacer cargas porque los depósitos de creatina, de fosfocreatina se saturan igual y no hace falta tomarla con nada en particular. Sí que parece tener algo de beneficio tomada, pero es superfluo justo después de entrenar. Pero lo sí, importante es que la toméis cada día y exacto. Eso por sería saturación de un depósitos. Sí. 1%. El timing de la creatina sería un 0,5%. O sea, lo importante es tomarla. Efectivamente. Y solo Pe- un poco más de la dosis. Has dicho 5 gramos, que es lo que se suele recomendar, pero también hay evidencia de que 0,10 gramos por cada kilogramo de peso parece ser un poco mejor. Es Para decir, ser más claro, yo peso, por precisos. ejemplo, 75, pues igual en vez de 5 gramos tomaría a lo mejor 75. Por si alguien pesa O sea, 90, 7,5. claro, 7,5. Tú deberías tomar pues igual un poco menos. En tu caso, no, o Sí. justo 5 gramos o un poco menos. Entonces, en función de, por ejemplo, si hay alguien que nos está oyendo que tiene mucho músculo, probablemente ya sepa de qué va la cafeína, pero si pesa 80 90 kilos, quizás él debe tomar igual 8 gramos o 9 gramos de cafeína al día. Sí, que también ayuda a recuperar. Yo lo que noto más de tomar la creatina es que recupero mucho mejor. Eso sí, es cierto. O sea, Leo, cuando sí, Leo, me... échate un poco a tu derecha. A ver, acuérdate que... Eso, ahí está perfecta. Ahí, Vale. vale, igual... Pues eso. Perfecto. Y de cara a los side effects, efectos colaterales, que ya has dicho tú con toda la razón que es muy seguro, quizás puede sobrecargar muy levemente el hígado, los riñones, el páncreas, porque es donde se sintetiza, pero tendrías que estar metiéndote una sobrecarga de cojones, o sea que casi es despreciable. Y luego puede que cuando empiezas a tomarla notes algún malestar estomacal. Pero Exactamente. el cuerpo se adapta también, es como con las legumbres, ¿no? Al final No, luego te y adaptas. probadlo, porque como hemos dicho que lo importante no es cuándo tomarla, sino la dosis, para evitar malestar estomacal si a alguien le da. Ya os digo yo que a mí, por ejemplo, no me da y no conozco mucha gente que tenga problemas con la barriga, pero podéis dividir la dosis. Si vais a tomar 5 o 6 gramos, pues en Claro. vez de tomarlo en una tanda, lo tomáis en dos y tomáis 2,5 por la mañana, 2,5 por la noche, algo así. Y la tomáis, yo me la tomo ni en el batido. Yo es que como no tomo Sí, con agua. batido Yo me la he hecho con en el agua, batido de proteína post-entrenamiento normalmente, pero un día así, otro día no tomo batido y me la tomo así sí. directamente. Sí. Así que nada, y no tiene efectos a largo plazo. Así que es cojonudo. Ah, bueno, y interesante aquí es hablaros un poco de la sinergia que se ha encontrado tomando cafeína, o sea, combinando. En inglés el nombre es stacking, cuando combinas dos sustancias para lograr un efecto diferente, potenciado del que encontrarías si las tomas por separado. O sea, cuando tú combinas creatina con cafeína, no es que potencies el efecto de una o de la otra, sino que se crea un efecto mejor, nuevo. A mí me gusta llamarlo de forma técnica sinergia de la polla.
Es decir, que la 1 más 1 no son 2, sino que hacen 3, ¿vale? Cuando esto es lo que describíamos que pasaba con la cafeína y el té verde, por ejemplo, a la hora de quemar grasa, ambos son buenos quemando grasa por sí solos, pero cuando los mezclas son mucho mejor que si tomaras los dos solos. Y parece que la creatina y la cafeína, esto es nuevo, como dice Leo, tiene esta sinergia y antes se creía incluso lo contrario, así que es súper interesante también. Sí. Y bueno, ¿Qué más? queríamos, sí, vale, les hacemos un resumillo de, dale tú un poquillo si quieres al number 3 en el ranking y luego hacemos un Vale, sí. batiburrillo final. Vale, ya este ya es más rapidillo. Bueno, un aminoácido muy interesante a nivel cognitivo, muy interesante, que estamos teniendo más evidencia científica últimamente, es la L-teanina. La L-teanina es un aminoácido contenido en el té verde que estimula las ondas alfa del cerebro, por lo que tiene grandes propiedades como relajante. Representa aproximadamente el 1 o 2% del peso de las hojas de té en seco. Básicamente, se dice, para que tengamos un poco de idea del efecto que hace, la L-teanina es tan relajante como hacer meditación, dicen algunos. Ya hemos hablado un poco de la meditación. Aumenta la energía sin provocar alteración, provoca calma sin provocar sueño y mejora la concentración y el buen humor. Decir que para mí, como ahora que estamos hablando de la sinergia, es muy interesante la sinergia de la cafeína con la L-teanina. Es brutal, porque la cafeína te va a dar este punch, esta fuerza, este punto de rabia, pero hay ciertas actividades en las que pasarte de grado de activación es contraproducente, ¿vale? Si trazáramos en una curva el eje de activación fuera más mejor, hay algún momento que más activación empieza a ser negativo, es una U invertida, ¿vale? Hay un punto en el centro donde estar muy activo es bueno, pero estar demasiado activo te pone muy nervioso, ¿vale? Y te hace que cometas errores. Por ejemplo, para jugar a póker, la cafeína va a daros la concentración, pero si os pasáis, os puede dar demasiado... taquicardia, es taquicardia, exactamente, os va a aumentar la sensación de estar desbordado. Un poco de ansiedad y os puede hacer cometer errores. Para contrarrestar este efecto, la L-teanina parece muy eficaz. Ahora hablaremos de la dosis. En otro momento, otra cosa, por ejemplo, si vais a correr 100 metros, probablemente os dé igual tener un poco de taquicardia, incluso os vean bien y tomar mucha cafeína os vaya guay. Pero si vais a jugar un partido de fútbol o un partido de baloncesto donde vas a estar, te viene bien la activación, pero también necesitas pensar, porque necesitas ver a dónde vas a pasar la bola, tener este punto de coordinación y estar demasiado activo puede hacer que te lesiones o que no pienses bien, también te va a dar este punto de focus y de concentración dentro de la activación del sistema nervioso central. Así que es súper interesante. Yo lo que he notado a título personal es exactamente eso, es como que te mantiene como en un aura de... Focus y calma, ¿no? Algo así. De calma. Zen. Sí. Yo también. Y contrarresta un poco las sensaciones a veces de rapidillo del café, ¿sabes? De estás un poco... De euforia, ansiedad. Sí, te mantiene muy sereno. Alerta. Y sereno. Sí, es esa descripción. Luego, vale, efectos esperados de la L-teanina. Como hemos dicho, efectos significativos en la reducción de neurotransmisores como las endorfinas, dopamina y la serotonina, mejorando la memoria y la capacidad de aprendizaje. Muy bueno también para aprender. Aumenta la concentración, el focus, disminuye la presión arterial, con lo cual es un poco antagónico con la cafeína, el efecto chungo de la cafeína. Por eso es muy bueno probar la cafeína. Para follar pastillas de L-teanina. Para follar la L-teanina, muy bien. Va a activar el sistema parasimpático y la cafeína activa el simpático. Entonces, la combinación es muy buena, de verdad. Si vais a probar solo la cafeína, probarla. También, si la cafeína os da demasiado efecto y os cuesta trabajo dormir, tomar L-teanina por la noche va a hacer que esos efectos no sean tan agravados. Sí, con la L-teanina yo nunca he tenido problemas de... Básicamente... Y también podéis experimentar vosotros solos también dosis, pero sí que es verdad que a nivel sinérgico, y te lo digo de memoria, pero creo que me lo dijiste tú hace tiempo, la dosis ideal sería de 2 a 1.
L-teanina con cafeína. Sí, algo así parece. En general, 250 es 250 de L-teanina por 100 miligramos de cada dosis de cafeína para conseguir ese efecto óptimo del que os hablamos de estar alerta pero sin estar taquicárdicos. Estoy prácticamente segura que es así. sí, algo así. Podéis, si no, como más o menos podéis probar con 200 miligramos de cafeína una vez al día o 2 veces al día. Y con eso vais a cubrir más o menos. Efectos negativos de la L-teanina no se conocen. Reacciones adversas ni interacción con la L-teanina con medicamentos, en principio. Así que, en principio, tampoco vais a tener dosis muy alta. A modo anecdótico, os diremos que yo la usaba, bueno, ahora la uso, la tomo 2 veces, pero cuando empecé a usarla la usé por la noche, porque leí que era bueno para mejorar el sueño y tomaba café y tal. Y la primera vez que lo usé tuve unos sueños absolutamente locos. O ¿Te sea, acuerdas que lo comentábamos? y la primera semana, unos sueños muy locos. Y Leo le pasó lo mismo. O sea, unos sueños Es súper verdad. vívidos, de estos sueños que te duran 4 horas, estás Y que te y que te acuerdas como si acuerdas al fuera día siguiente real. brutalmente. Y justo, o sea, esto es real, probadlo. A Leo le pasó igual, unos Es sueños verdad. muy, muy locos y descansas mucho. Al parecer hay cierta tolerancia también a la L-teanina y se suele Se hacer acabaron los sueños locos. una vez, o sea, se suele hacer una semana de descarga de L-teanina cada 4 semanas o así, pero tampoco hay mucha evidencia científica, esto es lo que recomiendan. Yo sí que la recomiendo si vais a probar cafeína, que la probéis, porque os vaya a ayudar mucho a relajaros y creo que para póker va bastante bien esta mezcla. Y no sé, creo que no me dejo nada, Leo. ¿Algo que aportar de L-teanina? No, yo creo que también lo has explicado casi todo. O sea, me parece que lo más relevante era, bueno, sus propiedades no tan excitatorias y hablar de la sinergia y ya está, ¿no? Y Sí, que bueno, decir, realmente sí, decir. Ah, una cosa que me parece interesante. La L-teanina es un aminoácido y como tal compite con otros aminoácidos en la absorción, como la leucina, la leucina, etcétera. O sea, todos los aminoácidos. Sí que a través. pero no es esencial, no es No, no, la no, la L-teanina, L-teanina no, la leucina. Entonces sí. compite con ellos. Entonces, aunque atraviese la barrera hematoencefálica del tirón, digamos que cuando lo ingesta llega rápido al cerebro, recomiendo no tomarlo junto a un batido de proteínas, por ejemplo, o a otra comida con muchos aminoácidos. Como, Qué interesante. exactamente, como el efecto dura entre 8 y 10 horas, puedes tomártelo por la tarde cuando tengas el estómago vacío, probarla o por la mañana. Entonces, esto que aportar, decir que está en el té verde, pero que normalmente no hay suficiente concentración, que necesitas como 200 miligramos de L-teanina, así que los suplementos pueden ser una buena idea, probadlo. Me han liberado para hablar ya. Pues que os hacemos un pequeño recap, porque a ver, hasta ahora nos hemos ceñido a hablaros un poco de los suplementos más disponibles, fáciles de conseguir y quizás que todo el mundo os suena, pero queríamos hacer un pequeño apartado antes de despedirnos sobre algunos adaptógenos, algunos... mira, aquí tengo unos. Las pastillas, por ejemplo, no sé si conoceréis lo que son el ginkgo biloba, que es una hierba, el ashwagandha, que son otras hierbas naturales. De hecho, os quiero hablar yo solamente de estas dos. El ginkgo biloba se conoce como la hierba del focus, también de la concentración, porque ayuda a concentrarte. Yo desde que lo descubrí lo llevo tomando hace muchísimos años, pero tengo que reconocer que más a modo placebo. O sea, yo no he notado nada. También es verdad que soy muy fácil de sugestionar cuando me la tomo, o sea, me la tomo desde el 2010, ¿eh? Y a veces cuando voy a jugar a póker, el típico día que no tengo, que me noto como con mucho ruido en la cabeza, me lo tomo. Y hay estudios que demuestran que hay mejoras. No sé si, y yo ya te digo, yo lo tomo más casi a modo placebo porque no tiene, como no tiene ninguna consecuencia negativa para mí, aunque sea un pequeño porcentaje de mejora, me la tomo. Claro, solo un apunte, Leo. Claro, dices que muchas veces no notas nada, pero es que tenemos que diferenciar lo que hemos hablado antes de la L-teanina de estos nootrópicos, la cafeína creatina,
que son suplementos con los adaptógenos, son otro tipo de suplementos y básicamente el efecto, o sea, óptimo es no notar nada, significa que está funcionando. Es decir, lo que va a ser un adaptógeno es básicamente adaptarte a un estresor. Claro, Un estresor te va a pero producir un estrés y al tomar el adaptógeno, ese estrés, esa curva de esa respuesta del estrés se va a dar antes o no se va a dar, el estresor no te va a producir tantos efectos negativos y tanto perjuicio. Con lo cual, la función de los adaptógenos para épocas de exámenes, estrés y... No, no se está viendo nada, Leo. no, ahora sí. Ahora. Vale, cuéntanos alguno más. ¿Ves? Memoria y concentración. Bueno, el otro que me tomo es la ashwagandha, que básicamente lo descubrí investigando pastillas para viajar y, digamos, reconciliar un poco el sueño, y me la tomo y de verdad me funciona, aunque el otro día me dijiste que no, me la tomo al acabar sesión para dormir mejor. Y a mí me funciona, será placebo, no, me funciona muchísimo. Yo también la he tomado, la ashwagandha, y está muy de moda. Parece que tiene un pequeño ligero incremento con la testosterona y sobre todo ayuda a dormir y a descansar. Pero, por supuesto, yo también lo notaba, pero creo que es un poco mejor tomarlo por la mañana, porque tiene un efecto larga duración. Por supuesto, te hará efecto por la noche, pero bueno, buscaré la referencia, pero vamos, que no va a estar mal tampoco tomarlo por la noche, lo importante es tomarlo cada día. Pues mira, si es tomarla, yo de verdad que lo noto mucho. Tengo que decir que la dosis recomendada a mí me genera náuseas, me tomo la mitad. Vaya, a mí nunca me dio náuseas. Y si nos está escuchando alguna chica, también se recomienda muy mucho para regular las reglas, tiene muchos efectos buenos a nivel también regulación hormonal, que es muy interesante. Bueno, en realidad hombres y mujeres también. Sí, o sea, lo que hemos dicho de este pequeño incremento. Sí, así que eso es todo. Y bueno, antes de irnos, como ya sabéis que nos gusta tocar todo, queríamos hacer un pequeño hincapié porque obviamente en el mundo del póker, de bolsa, cualquier industria en la que tu cerebro sea tu herramienta, pues también se conocen, también se investiga sobre los nootrópicos que no son legales. Y pues todo el mundo habrá oído hablar de, pues por supuesto, bueno, yo la farlopa ya no sé si lo consideraría nootrópico, sí, porque ¿qué haces peor? Supongo o sea, que, realidad, bueno, es un poco la fama también de Wall Street, ¿no? Y en el momento en que, yo de hecho creo que es tan adictiva, porque ¿qué haces peor en farlopado a corto plazo? Nada. Nada, claro, es como la cafeína multiplicada por claro, un porcentaje. Pero eso quizás se asocia más también a... Yo iba a dejar la cocaína aparte porque quizás se asocia más a un contexto de fiesta, de pasártelo bien, pero por ejemplo cuando pensamos en anfetaminas, yo qué sé, yo desde mi época del cole la gente se tomaba Rubifen, sí, que creo que son anfetaminas, luego en el mundo del póker descubres que la gente a veces se mete Adderall, sí, que es una versión estadounidense de las... Creo que entre los americanos entre algunos americanos es común. Y la verdad que, o sea, a mí me produce bastante acojone, porque sí que tengo que decirte que lo he probado alguna vez, pero la sensación hace muchos años, además, la sensación de taquicardia, sí que estás muy concentrado, pero la sensación de taquicardia es horrible. O sea, la sensación de que te va... Es un cuelgue muy físico, ¿no? Muy físico, esta ansiedad que hemos dicho. Muy físico, muy físico. Y además yo coincidí con gente que lo tomaba, de no jugadores españoles de fuera, pero que luego necesitaban meterse una serie de pastillas calmantes para dormir, ¿no? Benzapinas y cosas locas. Y las anfetas generan muchísima dependencia, ya no solo tolerancia, sino que eso es lo que da más miedo, que una vez te acostumbras a tu versión con esa droga, tu versión sin esa droga es una puta mierda. Y eso es lo que más miedo da. Sí, si os acordáis de Biosolver 6, donde hablamos de la dopamina del cerebro, pues básicamente lo que hace la anfetamina es elevar de forma exagerada, a lo bestia y de forma química el nivel de dopamina del cerebro. Entonces eso representa mucho placer, ¿vale? Porque para el cerebro, y tu cerebro por feedback y por aprender dice, joder, dame más de eso todo el rato, quiere más, porque le sube la dopamina a tope, quiere más. Entonces es muy adictiva la anfetamina. Muy exacto, muy adictiva. Y hay una droga, un nootrópico nuevo que hace ya años que se habla, y yo sé que en el mundo del póker también es conocido, pero no tiene la misma fama que la anfetamina, que es el modafinilo, ¿vale? El modafinilo, y también lo he probado, es una especie de anfeta sin taquicardia. Y dices, en realidad es súper peligroso, ¿no? Porque
consigues, la sensación que tienes con el modafinilo es la mejor versión de ti mismo. Conectar puntitos, o sea, es la peli sin límites, tal cual, es la capacidad de conectar puntitos al tiro, te anticipas a las cosas, o sea, de repente no hay nada más apetecible en el mundo que ponerte a clicar botones una tarde cualquiera, ¿sabes? Yo también O sea, lo he probado, diré, creo que muchos jugadores de póker lo habrán probado. Y porque a priori es verdad que no hay mucha evidencia de que tenga efectos perjudiciales, como si lo tiene la pero anfetamina, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no he probado Adderall ni Rubifen ni nada de esto, pero este sí. Y es verdad que tienes este punto de focus, pero por ejemplo, a mí me dejaba sin dormir. O sea, yo me acostaba a la 1 de la mañana y a las 5 de la mañana, claro, no, o sea, me levantaba súper. Había dormido 4 horas y era como si estuviera perfecto. Me podía poner a trabajar, y ahora me sentaba y bueno, me pensaba que había pasado 1 hora y llevaba 4 horas y media sentados y totalmente. focus y el tiempo pasaba volando. Mira, es que la sensación de que es como que la sensación de que te pasa el tiempo volando, porque no hay nada más apetecible en el momento que hacer eso. Para los trabajos de precisión es brutal. El problema, por una parte, es que si lo tomas por la tarde te va a dar insomnio porque dura A mí me bastante. daba por la mañana, o sea, yo solo tomaba por la mañana y me daba insomnio por las noches, o sea, de tomarla 2 días seguidos. Luego, Y dosis bajas, eh, que yo lo probé. se han descubierto, hay estudios, porque yo investigué mucho, porque reconozco que cuando lo probé pensé, madre mía, esto es la polla. De entrada, que, bueno, un pequeño matiz, que lo que tú dices tiene sentido. Esta droga, el modafinilo, esta sustancia química, se receta a la gente que tiene trastornos del sueño y narcolepsia. Se le receta a la gente que trabaja por turnos y que tiene trastornos de sueño. Entonces, con receta médica se puede conseguir. En España, Por supuesto, obviamente, por supuesto un pequeño inciso. inciso. No recomendamos a nadie No, que tome al ninguna droga, revés. cada uno conseguir vuestra prescripción, como nosotros la hemos tenido. Y, por supuesto, nada recomendado. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Esto que se dice, que no es una recomendación, que la gente que habla de dinero siempre dice no recomiendo ni vender ni comprar, esta es mi opinión. Bueno, pues esto es un poco, ¿vale? Simplemente limpiarnos un poco las manos Claro, para que nadie nos denuncie en un futuro. no, y que aquí simplemente nos gusta hablar de las cosas tal como son, nos Efectivamente. apetecía acabar comentando también porque al final una cosa son las recomendaciones oficiales y luego está la vida real y sabemos que la gente lo consume, pero yo creo que al revés, desde aquí lo que queremos es no hacer ojos ciegos a una realidad que existe y exponeros los peligros que hay y de hecho mi intención, aunque intento ser objetiva, es decir que no vale la pena porque el hecho de que no haya estudios es porque no ha pasado el tiempo Es suficiente que para el largo plazo para que pueda haber Es estudios. que el problema, claro, el problema, o sea, no hay malos estudios. A mí ya me rayaba que no podía dormir y entendiendo que eso iba a ocasionar un perjuicio. Es verdad que a priori parece la píldora perfecta, pero No, algo que pero te da, algo que te aporta genera, tanto en tan poco tiempo, va a generar de alguna u otra forma una deuda. Está generando una deuda de algo en tu cuerpo a un futuro cercano. Entonces, es verdad que todavía no hay estudios, no hay evidencia, no, y pero sí que empieza a haber foros de gente que comenta que hay una enfermedad que es un nombre muy técnico, no sé cómo una enfermedad muy jodida de la piel, que les cogen como rashes sí, como eléctricos, rashes, sarpullidos eléctricos sarpullidos, sí. en la piel Hostia, y en la espalda y pinchazos en la zona de sacro, joder. ¿vale? Todo esto se empieza a saber ahora, entonces joder, o sea, al final la salud, también te digo, hay gente, porque es que la verdad que yo cuando descubrí lo del modafinilo me leí toda la bibliografía posible porque era como, Y joder, más, ¿sabes? claro, encima puesta de moda finirlo, leíste sobre moda finirlo, entonces Era como, devoraste, dame claro, más. sí, sí, sé de lo que Y hablas. era como, también te digo que he oído gente que dice, me suda el nabo que me muera de aquí 10 años. Todo lo que, la productividad que he conseguido con el modafinilo, y sé que esto no es políticamente correcto decirlo, pero yo te digo, yo soy una cagada, a mí mi salud me importa demasiado, o sea, yo siempre digo que prefiero vivir menos y mejor, pero hasta cierto punto, ¿no? Al final también creo que hay otras maneras de sacarle mayor partido a tu cerebro que con químicos. Me apasiona el tema de sacar el mayor potencial, de conseguir usar más parte del cerebro, si es que esta frase tiene algún sentido, pero bueno, que cautela, ¿sabes? Porque es lo que dices tú, Sí, nada es gratis. nada es gratis, sobre todo, y el tema de fármacos, hay que andarse con cuidado, sobre todo cuando algo tiene un efecto tan pronunciado, es muy improbable que las consecuencias a largo plazo sean Bueno, cero.
Y luego, que es carísimo, que cuesta 200 pavos una... Bueno, en el mercado negro no, pero aquí la gente, yo no sé, yo nunca he entrado en Tor ni mierdas de estas, pero en la farmacia te cuesta 200 pavos una caja de modafinil. Bueno, y que antes de probar esto, o sea, cuando hagamos el solver que vamos a hacer sin límites natural, por llamarlo de alguna forma, con algunos alimentos y con ayunos y otras cosas, veréis que con esto, entre esto, cafeína, creatina que nos ha contado Leo y L-teanina, por ejemplo, o sea, vais a notaros, si nunca habéis trabajado esto, el rollo del biohacking y tal, vais a notaros que tenéis un cerebro increíble y vais a funcionar, o sea, vais a notar ese incremento de energía a tope, ¿vale? Y son cosas que están muy contrastadas y que están sabemos ya que son saludables como para meterte en algo a diario como hace la gente de otro tipo de sustancias. De hecho, Fairy, sugiero hacer el biosolver de biohacks naturales el siguiente, porque en un mundo ideal hubiera sido incluso mejor hacerlo antes, porque al final la base para que todos estos suplementos funcionen es llevar una buena alimentación, llevar una buena rutina de vida. Entonces yo creo que puede ser... Deberíamos haber metido el otro primero. Pero bueno, sí, me parece buena idea. El siguiente grabamos este. Perfecto, genial. Pues ya está, ¿se nos han quedado dormidos o no? ¿Tú qué crees? 1 hora y 10 minutos. La culpa va a ser de ellos porque nos dijeron que querían que Biosolver durara tanto como Leo quisiera. Yo le dije que 2 semanas era demasiado para un podcast. Pero bueno, 1 hora y 10. Creo que está bien. O sea, creo que sinceramente es el Biosolver con más densidad de conocimiento que hemos hecho últimamente y miraros las referencias porque hay artículos muy muy interesantes y algunos prácticos como el de contenido cafeína de las cápsulas de expreso y demás. Así que poco más, Leonor, ¿algo más que aportar? No, ya está. Yo creo que por hoy tienen suficiente de Biosolver. Bueno. Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo. Un saludo. Ya sabéis, comentarios por aquí. Chao. Chao.